Buenos días, bienvenidos amigos una vez más a Perfiles Constitucionales. Hoy quisiera platicarles de los retos que presenta la sociedad, el mundo en el que estamos viviendo, de la pandemia, a la libertad de pensamiento. Normalmente hay dos aspectos de la libertad de pensamiento. El aspecto externo, ¿sí?, que está ligado a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, y que es como tal un derecho que puede ser limitado bajo criterios que sean justificados por parte de la autoridad, como por ejemplo si viola el derecho de terceros. El aspecto interno, que está comúnmente ligado a la libertad de creencias, a la libertad de religión, y que se considera un derecho absoluto. Esto es, que no hay criterios legítimos para afectarlo. Y bajo este aspecto lo encontramos junto al derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a la no esclavitud, que son los tres derechos que son considerados absolutos. Pero el día de hoy, en el cual el mundo se encuentra aislado, que hay un uso exacerbado cuantitativamente hablando de las redes sociales, de las plataformas de interacción virtual, ¿sí?, de la navegación en internet, la libertad de pensamiento tiene que ser también considerada o ligada con el tema de las emociones, el tema del cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque les decía, observamos lo que está sucediendo el día de hoy y entonces la lectura conclusiva de ello es que estamos siendo constantemente interpretados, estamos siendo constantemente analizados y estamos siendo traducidos, ¿sí?, para el uso de nuestros pensamientos con efectos políticos, con efectos económicos. Si recordamos el famoso caso de Cambridge Analytica, ¿sí?, hay un documental en el Netflix que se llama Nada es privado, ¿sí?, vamos a ver que esto es algo que debemos nosotros de tener presente el día de hoy. Tres cosas cuando hablamos del derecho a la libertad de pensamiento debemos de tener en cuenta el día de hoy. La primera de ellas es dejar que nuestros pensamientos privados se mantengan privados. La segunda de ellas es conservar la libertad de no ser manipulados. Y la tercera, que nuestros pensamientos no sean castigados. ¿Qué me significa con esto? Vamos a usar unos ejemplos para poder explicar mejor a qué me refiero con que la libertad de pensamiento también debe de incluir como derecho absoluto interno, como en su aspecto interno, también debe de incluir a las emociones, al cómo nos sentimos. El primer ejemplo, las redes sociales, el Facebook. Por un lado, sí, se ha comprobado que un individuo cambia su emoción, cambia su estado interno a partir de las noticias que nos aparecen en nuestro muro en el Facebook. Si las noticias son negativas, mi aspecto interno se va a convertir en negativo. Si las noticias son positivas, mi aspecto interno se va a convertir en positivo. Pero esto es una cosa muy interesante, porque nos lleva a una segunda dimensión, que es que también se ha estudiado, se analiza el estado emocional de una persona a partir de su reacción en la red social. Esto es, ¿a qué le doy like? Si no le doy like, ¿a qué le doy otro tipo de emoción? Entonces, dependiendo de mi reacción y mi interacción en la red social, entonces se lee bajo un programa y entonces se nos presenta a nosotros lo que aparentemente queremos ver en el internet, queremos ver en el Face, que es leído a partir de mis likes, de mis reacciones en la red social. Esa es una cuestión. Otra cuestión, la neuropolítica. Vemos cada vez mayores consultorías sobre neuropolítica. Ahí en el documental de Nada es privado, se ve como, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, ¿sí?, se leyeron los comportamientos de los jóvenes en las redes sociales y entonces se diseñó una campaña política para lograr, y esto es bien interesante, para lograr modificar su comportamiento. O sea, en un grupo de jóvenes, ¿sí?, hacer que no vayan a votar y en otro grupo de jóvenes reaccionar a partir de lo que sus conocimientos tradicionales significan. Entonces, como lo que nosotros decimos con nuestros pensamientos en las reacciones en red social, en internet, con nuestro
historial de búsqueda, sí, está siendo constantemente interpretado. Un tercer aspecto en el ámbito educativo, ¿sí? Hay algoritmos que leen, ¿sí?, las necesidades de un alumno para que se reaccione frente a ello, ¿sí? Pero se leen las necesidades a partir de cómo yo me comporto, una vez más, en las redes sociales. No es que yo lo diga, sino se trata de que se lee lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero expresar, ¿sí?, no de manera voluntaria, no de manera consciente. También inclusive en China ya se desarrollaron unos auriculares para poder saber si un alumno está prestando atención en clase o no. Entonces vienen las reacciones respecto de si está tomando atención o si no lo está tomando. Por último, en el ámbito criminal, como si estuviéramos viendo la política de Minority Report de hace unas décadas de Tom Cruise, ¿sí? Se leen a través de un algoritmo de reconocimiento facial, a través del uso del Big Data, se leen los comportamientos y las emociones de una persona, ¿sí? Y entonces esa emoción puede llegar inclusive a ser criminalizada y castigada. Esto es importante porque estamos hablando del ámbito interno, lo cual nos lleva a qué es lo que debe ser la autoridad. La autoridad debe hacer primero evitar que sujetos terceros, ¿sí?, puedan violentar mi derecho a la libertad de pensamiento, como el caso de Cambridge Analytica. Y por el otro lado, crear un marco jurídico que sea práctico y que sea enjuiciable, ¿sí?, que pueda ser realizable, para que entonces, si hay una violación a mi derecho a la libertad de pensamiento, pueda yo reaccionar frente a ello. Pero finalmente nos lleva a la pregunta o a la conclusión, que es: lo importante de todo esto es que debemos definir la línea entre lo que es externo y lo que es interno, porque mientras se mantenga externo puede ser limitable, pero mientras se mantenga interno, entonces es un derecho absoluto. Entonces, es externo mis likes que están en el Facebook, es externo mi historial de búsqueda, es externo las noticias que yo leo, es externo cómo reacciono frente a esas noticias. Esas son preguntas importantes que ponen en entredicho y que ponen en la mesa de discusión, ¿sí?, la trascendencia que está teniendo el día de hoy el derecho a la libertad de pensamiento, ¿sí?, frente al escenario de la pandemia, en donde estamos usando cada vez con mayor énfasis, ¿sí?, las redes sociales y las búsquedas en internet, ¿sí?, el uso de plataformas de interacción social como Zoom, como Meet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado y pues bueno, si les gusta, pónganle manito arriba, inscríbanse en el canal, sería muy bueno, y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.